Hola chicos. Bueno, ya está. Denme 5 minutos que le voy a avisar a Isaac, el Bedel, que haga lo mismo a las 16:45 porque no tenían previsto que hoy habilitar el Zoom para estas clases. Hola Isaac, ya quedó, está habilitado. Lo que le pido, por favor, que para la comisión 5 de las 16:45 me haga lo mismo, porque va a pasar. Si no. Gracias, muy amable, hasta luego. Bueno, ¿cómo andan? Hola, profesora, muy bien. ¿Hay alguno por ahí? Bien, a ver. Quedamos poquitos. Bueno, vamos a empezar, chicos. Hoy tenemos que ver los 3 primeros puntos de la unidad 19, que, o sea, es concepto de acto jurídico, porque el punto 4, no sé si vieron el cronograma, se lo reservó el doctor Pelle. Hasta ahora, de lo que ustedes han venido viendo en la materia, vieron que el sujeto ya lo estudiamos, el sujeto de la relación jurídica, cuando estudiamos las personas, la persona humana y las personas jurídicas. El objeto es lo que han desarrollado estos 2 días, cuando han estudiado el patrimonio, las cosas, las acciones de protección del patrimonio, las acciones que tiene el acreedor, tanto para ejecutar los créditos de los que es titular, como para conservar las denominadas acciones conservatorias. Todo esto, ustedes lo han venido viendo, integra lo que se llama el objeto de la relación jurídica. Y ahora entonces, cuando empecemos a estudiar los hechos y los actos jurídicos, vamos a estudiar la causa, o sea, qué es lo que da origen a una relación o situación jurídica. En el Código Civil, a partir del artículo 257, van a tener la definición de lo que es un hecho jurídico, con alguna diferencia en relación al Código de Vélez-Sarsfield, pero el 257 establece que el hecho jurídico es todo acontecimiento que para el ordenamiento jurídico puede provocar el nacimiento, modificación o extinción de relaciones o situaciones jurídicas. Les decía que con pequeñas modificaciones en relación al 896 del Código de Vélez-Sarsfield, que decía que era todo acontecimiento susceptible de producir una adquisición, modificación, transferencia o extinción de derechos u obligaciones. Esa era la definición del Código Civil de Vélez-Sarsfield, y el nuevo Código Civil y Comercial, de una manera un tanto más precisa, establece todo acontecimiento al que el ordenamiento jurídico considera que puede producir el nacimiento, modificación o extinción de relaciones o situaciones jurídicas, y entonces la terminología va siendo mucho más acorde con lo que venimos viendo hasta ahora. ¿Se acuerdan que cuando empezamos a estudiar hablábamos de situación, la materia de situaciones, relaciones jurídicas? En el artículo 7 hablamos de situaciones y relaciones jurídicas, y nuevamente en el artículo 257. Yo después les voy a hacer subir con Martina un PowerPoint que desarrolle. Desde ya les digo que en el campus hay un PowerPoint del año pasado que fue elaborado por la doctora Gallo, de esta misma comisión, y a mí lo que me interesa fundamentalmente es el desarrollo, que desde el hecho jurídico vayamos llegando a lo que nos interesa y lo que vamos a estudiar fundamentalmente en esta segunda parte, que es el acto jurídico. Estos acontecimientos que de acuerdo al ordenamiento jurídico pueden producir un nacimiento, adquisición, modificación o extinción de relaciones y situaciones jurídicas, pueden ser hechos de la naturaleza o hechos humanos en los que interviene el hombre. Los 2 grandes hechos de la naturaleza que tienen efectos jurídicos en toda la materia
y en todas las materias, ¿qué les parece? ¿Cuáles son? Obviamente, hechos de la naturaleza en los que tiene una intervención del el hombre, pero una intervención ajena a su voluntad. ¿Cuáles son los dos grandes hechos que los hemos visto en la primera parte de esta materia? ¿Qué les parece a ustedes? Que producen efectos jurídicos, hechos de la naturaleza que produzcan el nacimiento, la extinción, la modificación de relaciones o situaciones jurídicas. ¿Qué les parece? El nacimiento y la muerte. Sin duda. ¿Quién habló? Carolina. Obviamente, son los dos grandes acontecimientos más importantes productores de efectos jurídicos. ¿Y por qué los ubico como hechos de la naturaleza? Porque si bien obviamente están relacionados con la persona humana, ustedes advertirán que no dependen de la voluntad de esa persona para producir los efectos que el ordenamiento jurídico les atribuye. Después, otros hechos de la naturaleza sin intervención del hombre, cualquier hecho, por ejemplo, una lluvia que produce una inundación y arruina una cosecha, o un granizo que arruina esa cosecha, un rayo que mata al animal en el medio del campo que tenía que entregar porque lo había vendido, o que me destruye el auto que tenía estacionado y lo había vendido y lo tenía que entregar. Son todos hechos de la naturaleza que pueden llegar a producir efectos jurídicos. Después, los que a nosotros nos interesa fundamentalmente y vamos a estudiar en toda esta segunda parte, son los hechos humanos. Y acá sí viene, si ustedes quieren, vayan haciendo un cuadrito, los hechos jurídicos, hechos de la naturaleza, hechos humanos. Todo esto se los voy a subir en el PowerPoint, reitero, está en el de Karina, pero yo lo quiero simplificar un poquito. Los hechos humanos, o sea, aquellos acontecimientos en los que interviene el hombre, pueden ser voluntarios o involuntarios. Para el ordenamiento jurídico argentino van a ser hechos humanos voluntarios aquellos obrados con discernimiento, intención y libertad, discernimiento, intención y libertad, que son los tres elementos internos de la voluntad sobre los que vamos a volver ahora en un ratito. Involuntarios, a contrario sensu, si carece la persona humana de discernimiento, intención o libertad, los actos van a ser involuntarios, que ahora vamos a ver también. Ahí nos tenemos que remitir en los actos involuntarios a la parte de responsabilidad civil, porque esto lo van a ver sobre todo cuando estudien con el doctor Pellier el punto 4 de responsabilidad civil. Metodológicamente está ubicado en la parte, no en la parte general, sino en la parte de responsabilidad civil, pero bueno, los hechos humanos involuntarios, están legislados en los artículos 1750 y 1742 del Código Civil. El hecho humano voluntario, o sea, obrado con discernimiento, intención y libertad, puede a su vez ser lícito o ilícito. Hecho humano voluntario puede ser lícito o ilícito. Y ojo con esto, porque a esta altura de este desarrollo del cuadro o de esta clasificación, a esta altura es donde se produce la gran bifurcación. ¿Qué van a tener en común los hechos humanos voluntarios lícitos con los ilícitos? ¿Qué es lo que van a tener en común? Únicamente esto, que ambos son hechos que provienen del hombre obrados con discernimiento, intención y libertad, o sea, la voluntariedad. Esto es lo único que tienen en común, porque a partir de la bifurcación en lícitos e ilícitos, ustedes tienen que tener en cuenta que más allá de lo que va a desarrollarles el doctor Pellier en el punto 4 de esta unidad sobre los actos ilícitos, todo lo que nosotros vamos a estudiar en esta segunda parte de la materia, todo va a estar referido a los actos lícitos y fundamentalmente a la especie
y más importante, la que realmente nos interesa y vamos a desarrollar, que son los actos jurídicos. Todo lo que viene ahora, los elementos, las nulidades, los vicios, todo está referido a los actos lícitos, nada que ver con los actos ilícitos. Ustedes se van a dar cuenta a medida que vayan leyendo la segunda parte de la materia, no se puede hablar de vicios en los actos ilícitos, no hay simulación, no hay fraude, más allá de que la simulación, una de sus clasificaciones, es la simulación ilícita. Pero no se puede hablar de nulidades de los actos ilícitos, ¿entienden? Entonces, por eso les digo que en esta primera clasificación, los hechos humanos voluntarios, lícitos o ilícitos, hasta ahí llegamos en los elementos comunes, en el obrar interno del sujeto, el obrar voluntario con discernimiento, intención y libertad. Los hechos humanos voluntarios, lícitos, a su vez, pueden ser simples actos lícitos que están previstos o regulados en el artículo 258 del Código Civil, o el acto jurídico del artículo 259 del Código Civil. Hechos humanos, voluntarios, lícitos. ¿Qué diferencia va a haber entre el simple acto lícito y el acto jurídico? En que en el simple acto jurídico, lícito, los efectos jurídicos se producen por la ley independientemente de la voluntad del sujeto. Les doy un ejemplo. Si a mí me gusta pescar, porque me divierte, es un deporte para mí, me tranquiliza, me relaja, etcétera, etcétera, yo voy a ir a pescar por cualquiera de esas razones. Que en el momento que extraigo los peces, esté adquiriendo el dominio de esas cosas muebles por apropiación, eso es un efecto que determina la ley y no la voluntad del sujeto. Yo no fui a pescar para apropiarme o adquirir por apropiación el dominio de un pez. ¿Entienden? Es la ley la que regula esa forma de adquisición del dominio de las cosas muebles, pero en forma absolutamente independiente de la voluntad del sujeto. No fue mi voluntad. En cambio, si ustedes leen el artículo 259, el acto jurídico es el hecho humano voluntario lícito que tiene por fin inmediato producir una adquisición, modificación o extinción de relaciones o situaciones jurídicas. Ese fin inmediato, ¿me siguen hasta acá? ¿O voy muy ligero? No sé. Va medio rápido, profe. Pero bueno. ¿Qué es lo que se perdieron? No, hasta acá entendí bien esta cuestión de que los voluntarios, los lícitos y los ilícitos compartían la cuestión del discernimiento, ¿no? Hasta ahí, Ahí exactamente. Lo que tienen en común es que ambos son hechos humanos voluntarios. Ahora entré en los actos lícitos, o sea, los hechos humanos voluntarios lícitos, que a su vez pueden ser simples hechos lícitos, fíjense ustedes, el simple acto lícito del artículo 258, o el acto jurídico del artículo 259. Y les estaba dando la diferencia y el ejemplo de lo que puede ser un simple acto lícito, donde el efecto jurídico no se produce porque la ley le asigne facultades jurígenas a la voluntad de las partes, sino simplemente por la ley. En el ejemplo que les di, no sé si iba, supongo que en eso habrán pensado que iba muy rápido, es el hecho de una persona que va a pescar. Cuando yo voy a pescar y saco peces del río o del mar, adquiero el dominio por una de las formas de adquisición del dominio que regula el Código Civil, que es la apropiación. Pero yo no fui a pescar para adquirir el dominio de los peces por
apropiación, sino que fui, les decía, porque me gusta, porque me relaja, porque es un deporte que practico. ¿Entienden? El efecto jurídico se produce, y la ley se lo atribuye a esa acción voluntaria, independientemente de cuál haya sido la voluntad del sujeto. En cambio, cuando entramos en el campo del acto jurídico, el acto jurídico es el que tiene por fin inmediato producir esa adquisición, modificación o extinción de relaciones y situaciones jurídicas. Cuando el artículo 259 habla de fin inmediato, nos está remitiendo a lo que luego vamos a estudiar como uno de los elementos del acto jurídico, que es la causa fin. Cuando estudiemos la causa como el elemento del acto jurídico, vamos a ver que las dos clases que hay son la causa-fuente, de la misma manera que causa-fuente de las relaciones jurídicas, o sea, aquella que le da origen a un acto jurídico en este caso, pero la causa-fin, que puede ser objetiva o subjetiva, vamos a volver sobre esto, no se compliquen demasiado. La causa-fin, que es ese fin típico establecido por la ley, está acá, en este fin. A esto se está refiriendo el 259 cuando dice que el acto jurídico es el que tiene por fin inmediato producir una adquisición, modificación o extinción de relaciones o situaciones jurídicas. Ese fin inmediato, tenido en vista por las partes al celebrar el acto jurídico o por la propia persona si celebra un acto jurídico de carácter unilateral, ese fin inmediato es el que la ley tiene en cuenta para otorgarle efectos jurídicos. Cuando entramos en el campo del acto jurídico, la ley le da facultades jurígenas. ¿Qué quiere decir facultades jurígenas? Facultades para producir efectos jurídicos a la voluntad de las partes. Acá sí la ley tiene en cuenta cuál ha sido la voluntad de las partes para regular esa relación o situación jurídica y luego atribuirle efectos jurídicos. Esta es la diferencia fundamental entre el simple acto lícito y el acto jurídico del artículo 259, que desde ya les adelanto, todo lo que vamos a estudiar de aquí en más están referidos a ese acto jurídico del artículo 259. Y después, en el cuadro, el hecho humano voluntario, lícito o ilícito. Cuando un hecho humano voluntario es ilícito, ahí ustedes tienen que ir a la definición del artículo 1716 del Código Civil en la parte de responsabilidad civil. Cada vez que se incumple con una obligación o se viola el deber de no dañar a otro, estamos en el campo del acto ilícito civil. Porque tan ilícito es, les doy un ejemplo, atropellar con el auto a una persona porque estoy violando el deber de no dañar a otro, como no pagar el alquiler en un contrato de locación. El incumplimiento de una obligación contractual también da lugar a la reparación del daño causado. No sé si me siguen hasta acá, porque el locador que está esperando que le paguen el alquiler y no le pagan, sufre un perjuicio, ¿entienden? Por eso ese acto es ilícito. Cuando hablamos, y esto lo van a ver en el desarrollo del punto 4 con el doctor Pellier, cuando hablamos de ilícitos civiles, ustedes se tienen que despojar absolutamente de la idea común que todos tenemos incorporadas del ilícito penal. Tienen otros principios. Por eso les digo que cuando hablamos de hechos humanos voluntarios ilícitos, nos tenemos que remitir a la parte de responsabilidad civil. Y después, en el 1717, otra noción importantísima, que es la de la antijuridicidad. El acto, para que sea ilícito, tiene que ser antijurídico, pero antijurídico no solo por
violar una ley en sentido formal, sino por violar este deber genérico de no dañar del que yo les hablaba hace unos segundos. Y precisamente ustedes fíjense que el 1717 dice que es antijurídico todo obrar que causa daño. La antijuridicidad del obrar, el estar contrario a derecho del obrar, está calificado en el 1717 por el daño. Es antijurídica la conducta que provoca daño. Y por eso, les decía antes, es tan dañoso atropellar a alguien con el auto, causarle una lesión a una persona, es tan dañoso como no pagarle el alquiler en un contrato de locación o no pagar el precio en un contrato de compraventa, por ejemplo. ¿Me siguen hasta acá? Esta es la gran clasificación. Ahora, como en esta unidad tenemos que hablar de la teoría general de los hechos jurídicos y de los hechos voluntarios, vamos a entrar en los elementos internos. Pero si ustedes se arman este esquemita básico de los hechos jurídicos naturales y humanos, los humanos pueden ser voluntarios o involuntarios. A eso se va a referir también el doctor Pellier. Cuando el obrar humano es involuntario, en principio no se responde, o sea, no genera responsabilidad porque el sujeto ha obrado sin discernimiento, sin intención o sin libertad. Excepcionalmente por el artículo 1742, por eso yo al principio hablé de los artículos 1750 y 1742, dice que por razones de equidad, teniendo en cuenta el patrimonio del autor del hecho, de la víctima y las circunstancias del caso, el juez va a poder fijar una indemnización que nunca va a ser la indemnización integral del sistema de responsabilidad civil. ¿Por qué? Porque el obrar ha sido involuntario y una de las condiciones para que a una persona le sean imputables, cuando hablo de imputabilidad o digo le sean imputables, quiero decir se le puedan atribuir las consecuencias de su conducta, es precisamente que haya obrado voluntariamente. Entonces, les decía, si ustedes en el esquema mental ponen hechos humanos, voluntarios o involuntarios, los voluntarios pueden ser lícitos o ilícitos, y los lícitos a su vez, los simples actos lícitos o el acto jurídico del 259, ustedes el esquema básico de la teoría general de los hechos jurídicos lo tienen aquí. Ahora vamos a empezar a analizar. ¿Alguna pregunta sobre esto? Porque vamos a empezar a analizar los elementos internos de la voluntad. ¿Alguna preguntita? A ver qué dicen acá. No. Bueno. Dijimos que el acto va a ser voluntario. En esto es fundamental, fíjense ustedes, la definición del 260 del Código Civil. Porque dice, el acto es voluntario cuando es ejecutado con discernimiento, intención y libertad que se manifiesta por un hecho exterior. O sea, tiene que haber una exteriorización de esa voluntad. ¿Por qué? Porque lo que queda en la esfera interna, íntima, por más voluntario que sea el obrar, si los demás no se enteran de que yo quiero otorgar o ejecutar ese acto jurídico, evidentemente no se va a producir esa interrelación que tiene que darse en toda relación jurídica. Los tres elementos internos de la voluntad son, como les dije, el discernimiento, la intención y la libertad. El discernimiento, ustedes van a ver que normalmente en los tratados les dicen que es la actitud que el sujeto tiene para distinguir lo bueno de lo malo. Esto yo creo que ya se los dije, lo bueno de lo malo, lo justo de lo injusto, lo conveniente de lo inconveniente. Realmente es una aptitud del intelecto y es la que me va a permitir conocer, comprender cuáles son las consecuencias, los efectos de los actos jurídicos que yo otorgue, de mi obrar. Eso realmente es
el discernimiento, la aptitud para comprender las consecuencias del obrar. Por eso les decía que es una cualidad o una aptitud de tipo intelectiva. Tiene que ver con la inteligencia, pero no está directamente relacionada con ella, porque basta que el sujeto, reitero, pueda comprender cuáles son las consecuencias de lo que está realizando. El discernimiento, fíjense ustedes que en el Código Civil, el artículo 261 regula cuáles son los actos involuntarios por falta de discernimiento. En nada se refiere ni a la intención ni a la libertad, que son los otros elementos internos, porque, vamos a ver, el discernimiento es muy importante, a tal punto que decía Borda, ¿se acuerdan? Guillermo Borda, el autor de la reforma de la ley 17711, que de los 3 elementos internos de la voluntad, el más importante era el discernimiento. Es más, la intención, algunos autores la definen a partir del discernimiento. Pero bueno, el 261 establece, luego de decir cuáles son los actos voluntarios en el 260, el código dice que son actos involuntarios por falta de discernimiento en las personas que los otorgan, los otorgados por aquellas personas que están privadas de razón en el momento de su celebración, los actos ilícitos otorgados por personas menores de 10 años y los actos lícitos otorgados por personas menores de 13 años. Fíjense ustedes que aquí las categorías siguieron manteniendo las categorías rígidas, yo les diría, que tenía el 921 del Código Civil de Vélez Sarsfield. La única diferencia es que ese artículo decía que el discernimiento para los actos lícitos se adquiría a partir de los 14 años. En el nuevo Código Civil, a raíz de toda la reforma y de que se establece que se es adolescente a los 13 años, bueno, el límite para considerar que una persona tiene discernimiento para actos lícitos es de los 13 años. Pero después son categorías rígidas, porque no se puede empezar a analizar, bueno, tiene 12 años y 11 meses, ¿entendió? ¿Comprendió? No. Si no tiene 13 años, la ley considera que no comprende las consecuencias de los actos lícitos. Y si no tiene 10 años, no ha cumplido todavía 10 años, considera lo mismo para los actos ilícitos. No basta decir, bueno, no, pero entiende. No, entendió o no entendió, pero son categorías rígidas para la ley. En esto, como bien dice Rivera, no juega el tema de la edad y grado de madurez suficiente que estudiamos en todo lo que tenía que ver con la capacidad progresiva de los menores. Y si ustedes recuerdan, cuando estudiamos en la primera parte el tema de capacidad, hablamos de las diferencias que existían entre la capacidad como atributo inherente a la persona y el discernimiento. No tienen nada que ver. Una persona puede ser plenamente capaz y carecer de discernimiento circunstancialmente en el momento de otorgar un acto jurídico. O a la inversa, puede estar restringido en su capacidad y tener discernimiento en el momento del otorgamiento, porque el discernimiento, reitero, tiene que ver con esa aptitud para comprender las consecuencias de los actos. El 261 entonces se refiere a la minoridad, y por eso analiza. ¿Por qué se dirán ustedes? Creo que esto ya lo hablamos en la primera parte de la materia. ¿Por qué se adquiere primero el discernimiento para los actos ilícitos? Y es precisamente, esto es una presunción legal, porque se entiende, Vélez Sarsfield estableció lo mismo, que la noción de lo que está bien o está mal se adquiere con mucha más anterioridad de la que es conveniente o inconveniente, de lo que nos puede resultar beneficioso o perjudicial al realizar un acto jurídico. Por eso, discernimiento para el acto ilícito se adquiere a los 10 y a los 13 para los actos lícitos. La otra causal de involuntariedad por falta, ¿sí?
Perdón, ¿me podría dar un ejemplo del tercer supuesto de acá del acto involuntario? No me doy cuenta a qué se refiere con acto lícito en la persona menor de 13 años. ¿Cómo sería un ejemplo? Cualquier acto lícito que tenga que realizar como hecho humano voluntario que no es contrario a la ley. Obviamente que a los 13 años el tipo de acto que puede otorgar, si ustedes se van a la esfera contractual, se van a encontrar con un escollo que ¿cuál es? ¿Qué les parece? ¿Qué atributo le falta para celebrar un contrato? La ¿Puede celebrar un capacidad, contrato un chico de 13 años? el tema de la capacidad, dice usted. Exactamente. ¿El contrato es un acto lícito? Sí. ¿Puede celebrar un contrato un menor que ha cumplido 13 años? No, porque va a carecer de capacidad. Pero ¿qué otro tipo de actos lícitos ustedes vieron, que no sean necesariamente contractuales, que puede otorgar un menor de 13 años? ¿Puede estar en juicio? Sí, Puede estar en juicio. ¿Puede designar un abogado? Lo que se llama el abogado del niño. bien, sí, 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 Puede puede. hacerlo. Puede decidir sobre algunos actos, ahí hay que ver, la ley de trasplantes, sobre su propio cuerpo. Claro, también, sí. Y con el Sí. tema Puede celebrar pequeños contratos, ir a comprar algo, puede hacerlo, puede sí, sí, adquirir la posesión de las cosas, puede ser mandatario. ¿Se acuerdan todos esos pequeños facultamientos que podía tener, va teniendo la persona a partir del momento en que va cumpliendo cierta edad? Esos son todos actos lícitos. Y se entiende, la ley entiende que a partir de los 13 años tiene discernimiento, o sea, comprende cuáles son las consecuencias de esos actos que van a realizar. Ahora, si ustedes me preguntan, puede celebrar un contrato de compraventa de un inmueble, yo les voy a decir no, porque no tiene capacidad de ejercicio, por más que sea un inmueble de su titularidad, por ejemplo, porque lo heredó o porque se lo donaron. ¿Entienden la diferencia? sí, ahí ya entendí. Gracias. Si me dicen si puede ir y comprar un auto, por supuesto que no lo va a poder hacer. Pero hay un sinnúmero de otros actos lícitos, por eso la ley habla del simple acto lícito y del acto jurídico. De simples actos lícitos y de actos jurídicos que una persona a partir de los 13 años puede realizar y la ley considera que ya tiene discernimiento para ello. Y esto simplemente, ¿por qué es importante? Para considerar que esa persona de 13 años actúa voluntariamente. Después, la validez o invalidez de los actos que haya otorgado, vamos a tener que analizar cada uno de esos actos jurídicos si concurrían en él o si contaba con los requisitos que la ley exige para que el acto de que se trate sea válido. Hasta acá, ojo, no estamos, cuando hablamos de discernimiento, no estamos en el campo de la validez o ineficacia de los actos jurídicos que esa persona puede otorgar. Y ojo, hablo de validez o ineficacia y solamente en el discernimiento para los actos lícitos, porque reitero, les dije, no se puede hablar de validez o nulidad respecto a los actos ilícitos. Pero entonces, hasta acá lo único que estamos determinando es si esa persona de 13 años comprendió los efectos, comprendió las consecuencias del acto que estaba realizando y en consecuencia, y por ello se le pueden atribuir. Nada más. Podemos considerar que obró voluntariamente. El otro, el inciso primero del artículo 261, cuando habla de los que se encuentran privados de la razón al momento del otorgamiento del acto, acá no es necesario que sea una persona
que esté restringida en su capacidad de ejercicio, porque si bien aquellas personas, se acuerdan que estudiamos en el artículo 32, los que tienen una alteración, una adicción o una alteración mental prolongada, permanente, de suficiente gravedad, pueden ser restringidos en su capacidad de ejercicio, no es requisito necesario para el 261 que la persona tenga una alteración mental, una enfermedad mental, o que esté restringida en su capacidad de ejercicio, porque puede ser una privación del discernimiento accidental en una persona perfectamente sana, no tiene ninguna alteración, no tiene una adicción, pero por circunstancias accidentales se ve privada del discernimiento y entonces su obrar no va a ser voluntario. Por ejemplo, lo que yo siempre les digo, lo que se denominan las interacciones medicamentosas. Si a mí me dan un medicamento, no leo el prospecto y no me indican, no me informan adecuadamente y, por ejemplo, tomo alcohol con el medicamento y ese medicamento potencia la acción del alcohol o me duerme, eso constituye una privación del discernimiento accidental, pero puedo llegar a otorgar un acto jurídico, ¿entienden? Entonces, en ese caso, no se va a considerar, si se trata de un acto jurídico, o sea, de un acto lícito, la privación del discernimiento por las causas que sean, porque hay la presencia de una enfermedad mental, porque esta privación es accidental, siempre va a determinar para la ley, o la ley va a reputar que ese acto es involuntario. En materia de actos ilícitos, ojo, que estoy hablando de del inciso 2 y 3, no estoy hablando de los actos ilícitos obrados por menores. Para los actos ilícitos, por ejemplo, la ingesta de alcohol, la ingesta de drogas, que me priven del discernimiento en el momento en que ejecuto el acto ilícito, tiene que ser accidental. Porque si yo realmente me embriagué o tomé drogas, estupefacientes, para obrar, para actuar y ejecutar ese acto ilícito, en ese caso no me voy a ver liberado de responsabilidad. La involuntariedad del acto en general, por falta de discernimiento, lo que determina es que el sujeto, en principio, no va a ser responsable por las consecuencias de su obrar. Pero como les decía, el 261 se limita únicamente a establecer cuáles son los actos involuntarios por falta de discernimiento, que son esos tres que hemos mencionado. El otro elemento interno de la voluntad es la intención. La intención, fíjense, yo les decía, realmente la intención es la concordancia entre el fin querido, aquel fin inmediato del que habla el 259 para el acto jurídico, la concordancia entre el fin querido y el resultado obtenido. Hay autores también que dicen que es el discernimiento aplicado a un acto en concreto, la intención. Con lo cual, vuelvo a aquello que decía Borda. Borda decía que realmente los tres elementos internos de la voluntad, por su importancia, podían resumirse en el discernimiento, porque si la intención la consideramos como el discernimiento aplicado a un acto concreto, y bueno, tendremos que tener la aptitud para comprender en ese acto concreto cuáles son las consecuencias de lo que estoy actuando o realizando. Sin embargo, como yo les digo, yo prefiero esta definición que es de Cifuentes, o sea, la concordancia entre el fin querido, lo que se representaron las partes, qué es lo que querían obtener, cuál es la causa fin del acto que han celebrado, y el resultado obtenido. Por eso ustedes van a ver, en esta primera parte, el código no habla de la intención, pero sí, obviamente, la regula cuando estudia los vicios de la voluntad y los dos vicios que obstan o afectan a la intención, que son el error y el dolo. En el error, yo me equivoco, sin que nadie me lleve a eso.
pero yo me equivoco y quiero comprar un candelabro de oro, les doy un ejemplo de libro, y resulta que veo uno muy lindo de material dorado y termino comprando uno de bronce. Ahí hay un error, hay una discordancia entre el fin querido, porque yo quería comprar un candelabro de oro y termino comprando uno de bronce. Ese es el resultado obtenido. En el dolo, en cambio, que es la otra causa optativa de la intención, yo actúo engañada por otro. Hay otra persona que me lleva a equivocarme. Por eso algunos autores hablan de que el dolo es el error provocado. Con la intervención de otro que me engaña, yo celebro un acto jurídico que no es el que quería celebrar. Ya sea porque no es con el sujeto con que quería celebrarlo, hay dolo y engaño en relación al objeto. No importa. Pero entonces, las dos causas optativas, cuando ustedes lean en algún lado que pueden no entender a qué se refieren, cuáles son las causas optativas de la intención, estamos hablando de las causales que afectan la intención, hacen que el sujeto, la persona, no obre con intención, o sea, con este elemento del acto involuntario, y son precisamente el error y el dolo. Y finalmente, el tercer elemento interno de la voluntad lo constituye la libertad. ¿Qué es la libertad? La posibilidad de elegir entre determinadas opciones sin coacción externa. Que yo pueda elegir entre varias posibilidades, varias opciones que se ponen a mi disposición sin ningún tipo de coacción. No hay ninguna amenaza, no hay ninguna violencia que se esté ejerciendo sobre mí en forma externa para que celebre un acto jurídico. Lo que les acabo de decir les da la pauta que las causas optativas de la libertad son la violencia o intimidación, la fuerza o la intimidación, la violencia como vicio de la voluntad. Pero ojo, esto lo vamos a ver también cuando estudiemos la violencia como vicio de la voluntad. No toda coacción externa va a determinar la privación de la libertad, porque esa coacción externa tiene que ser ilegítima, porque si es legítima, ahí no hay una realmente amenaza que me lleve a privarme de mi libertad. Por ejemplo, si me dicen, pagame la deuda o te voy a iniciar un juicio, ahí, pese a las palabras, no hay realmente una privación de la libertad si yo, para que no me inicie el juicio, voy y pago la deuda. Porque la coacción, externa es legítima. El acreedor lo que me está diciendo es que si no lo pago, me va a iniciar juicio, o sea, va a acudir a las acciones que la ley le otorga para obtener el cobro de su crédito. No es ilegítimo decirle a una persona, pagame o te hago un juicio. Para que si realmente haya privación de la libertad como elemento interno de la voluntad, o sea, yo no escojo libremente, la coacción externa tiene que ser ilegítima. Me amenazan, me dicen que van a lesionar a un hijo para que celebre un acto jurídico. Que son los típicos ejemplos de la violencia que después vamos a ver. Entonces, elementos internos, discernimiento, intención y libertad. ¿Cuáles son las causas que afectan a cada uno de los elementos internos y tornan involuntario el acto? El discernimiento, la de 261. Privación de la razón, ser menor de 10 años si se trata de actos ilícitos, o ser menor de 13 si se trata de actos lícitos. De la intención, el error y el dolo, y de la libertad, la fuerza o la intimidación, la violencia en general. Pero, yo les había dicho, el artículo 260 establece que para ser voluntario, además, el hecho, el acto humano, tiene que ser exteriorizado. Y acá entramos en lo que se denominan las formas de manifestación de la voluntad. A ver acá, ¿qué dice? El elemento externo, la declaración de voluntad.
Acá ustedes van a ver que en el código está todo a continuación, el 260, el 262 les dice cuáles son las formas en que la voluntad se puede manifestar o exteriorizar. ¿Alguna pregunta hasta acá, chicos? Les veo. Las formas en que la voluntad se puede exteriorizar. Primero es oralmente. La forma oral, esto todo lo contiene el artículo 262. La forma oral, sin duda, que podemos manifestar oralmente nuestra voluntad, o sea, cómo exteriorizamos, cómo hacemos saber el acto jurídico que queremos celebrar. Perfectamente se puede hacer oralmente, salvo que la ley requiera para algún tipo de acto jurídico o contrato la expresión escrita, porque lo hay. La ley de locaciones dice que el contrato de locación tiene que celebrarse por escrito. Yo no puedo celebrar un contrato de locación oralmente. Ahora, ¿cuál es el problema de la manifestación de voluntad oral? Que después, si yo tengo que probar que hubo un acuerdo de voluntades, nos pusimos de acuerdo con otra persona, por ejemplo, para venderle una cartera, un par de anteojos, lo que fuera, no estoy hablando de los grandes contratos, de inmuebles o de automotores. ¿Qué me dicen acá? Sí. Me preguntan si los 3 puntos de esta unidad están entre los artículos del capítulo 1 en disposiciones generales de los hechos y actos jurídicos. Exactamente, exactamente, y obviamente, bueno, tienen que recurrir al libro, al tratado que estén estudiando, pero no son más que estos artículos con las remisiones que yo les estoy haciendo, por ejemplo, al acto ilícito en la parte de responsabilidad civil. Está bien. Era una pregunta que me estaban haciendo en el chat. La dificultad, les decía, con la forma de manifestación de voluntad oral es la prueba. ¿Cómo reproduzco yo con posterioridad si hay algún problema, si hay un incumplimiento? Le vendo los anteojos, le vendo una cartera, le vendo una bicicleta y no me quiere pagar. ¿Cómo demuestro que habíamos acordado que le vendía la bicicleta en tal precio, que me entregó tanto y quedó un saldo de tanto? Si lo arreglamos todo oralmente y se produce un incumplimiento, yo voy a tener el problema de que no voy a poder probar la existencia de ese acto jurídico. Es cierto que hoy no necesariamente el tema de la oralidad, se puede hacer una grabación, puede haber videos que obviamente son soportes que son admitidos como medios de prueba, o sea que esto de la dificultad probatoria de la manifestación de voluntad oral se relativiza con el tema de la tecnología, que bueno, obviamente puede haber pruebas en este sentido. Después, la manifestación de voluntad puede ser por escrito, es la que ustedes se van a encontrar fundamentalmente, y aquí van a estudiar, cuando avancemos en esta segunda parte, los documentos y los instrumentos. Que hay una diferencia de género y especie, pero todo lo que van a ver sobre los instrumentos públicos y los instrumentos privados, todo lo relativo a la forma de los actos jurídicos, tiene que ver con la manifestación de voluntad escrita. Después, el artículo habla de las manifestaciones de voluntad por signos inequívocos. Por signos inequívocos, ustedes fíjense que no hay una expresión oral, no hay una expresión escrita, pero sí cuando en una asamblea de consorcio de propiedad horizontal dicen lo que estén de acuerdo, levanten la mano, y yo en esa votación levanto la mano, no hablé, no escribí nada, pero son signos inequívocos de manifestación de una voluntad acorde con la propuesta que se está realizando. De la misma manera que cuando en un remate, sin hablar, sin escribir absolutamente nada, cuando el martillero dice, ¿quién da más? ¿Quién da más? ¿Quién da? No sé, 105,
y yo levanto la mano, hago lo que se denomina una postura, levantando con un gesto, eso es un signo inequívoco de manifestación de la voluntad. Y después, la cuarta manera de exteriorización es por hechos materiales. Cuando se refiere a hechos materiales, obviamente se está refiriendo a conductas humanas, siempre. Que hablamos de personas humanas, estamos hablando de conductas, pero conductas humanas como puede ser, por ejemplo, poner el dinero en una máquina expendedora de café o que me va a dar una Coca-Cola, subir a un colectivo, comprar el boleto. Nadie me va a decir que estoy celebrando el contrato de transporte en el caso del colectivo, o que estoy celebrando un contrato de compraventa de café o de una Coca-Cola. Y sin embargo, el hecho de que digan la máquina que para una Coca-Cola tengo que poner, no sé, 100 pesos, y yo los ponga, es una manifestación o exteriorización de mi voluntad de celebrar ese contrato por hechos materiales. ¿Cuáles son los hechos materiales? La conducta de poner el billete que me permite adquirir la Coca-Cola, el café o lo que fuera en todas estas modalidades de expendio de productos que existen. Entonces, las formas de manifestación de la voluntad pueden ser 261, oral, por escrito, por signos inequívocos o por la realización de hechos materiales. Pero también el último artículo, el 264, habla de la manifestación tácita de la voluntad. Manifestación tácita de la voluntad, me salté el silencio, porque sobre el silencio como manifestación de voluntad vamos a hablar un poquito más, para que lo entiendan, porque no todo el mundo, bueno, es un poquito más difícil. Las declaraciones o manifestaciones tácitas de voluntad, volvemos a caer en todas aquellas conductas de las cuales se puede inferir con certidumbre, cuál es o qué es lo que esa persona está queriendo realizar. Normalmente el ejemplo que les dan, si yo ocupo un inmueble, sea una casa o sea un terreno, y empiezo a poseerlo con la idea de eventualmente adquirir el dominio por usucapión, o empiezo a poseerlo, eso es una manifestación tácita de voluntad, porque me estoy ubicando en un inmueble que no me pertenece, incluso sería eventualmente un acto ilícito, y por eso el verdadero titular tiene todas las acciones que el derecho le da, pero empezar a cortar el pasto, supongamos que sea un terreno, a alambrarlo, son manifestaciones tácitas de la voluntad de adquirir eventualmente la propiedad de ese inmueble, y obviamente no por la vía común, que sería comprárselo al verdadero titular. Eso es una declaración o una manifestación tácita de voluntad. Después, por ejemplo, y esto es legal, el tema de el heredero o los herederos, cuando venden, ustedes saben que la herencia hay que aceptarla. Cuando se vende un bien de la herencia, en ese caso, implica para la ley la aceptación de toda la herencia. Esto no me voy a meter, no los quiero confundir, porque en el derecho argentino la herencia se presume aceptada con beneficio de inventario. Pero, bueno, vender bienes de la herencia implica tácitamente, ¿cómo es que se llama?, aceptarla, y obviamente esas son manifestaciones tácitas de la voluntad, no son manifestaciones expresas como las que analizamos en el artículo 262. Después tienen la diferencia entre las manifestaciones expresas y la manifestación tácita de voluntad, es que si se trata de los supuestos del artículo 262, o sea, la manifestación oral,
la manifestación escrita por signos inequívocos o por la realización de hechos materiales, si yo quiero volver atrás, quiero decir, pero no, yo no quería decir esto, yo no quería, me equivoqué cuando levanté la mano dando mi acuerdo para tal acto, no quería, entendí mal, vi mal, etcétera, etcétera, tengo que impugnar mi actuación para lograr retrotraer lo que esa manifestación expresa de voluntad ha producido, que es justamente el nacimiento de un acto jurídico. Tengo que impugnar lo que hice. Tengo que demostrar que no era lo que quería hacer, que entendí mal. En cambio, cuando se trata de las manifestaciones tácitas de voluntad, esto que yo les digo, ocupar el predio, vender un bien de la herencia, no tengo que impugnar nada, basta que pruebe que lo hice con otro sentido. El heredero dice, no, pero los granos que vendí eran perecederos y por eso los vendí, para que no se perdieran. No estoy aceptando toda la herencia. ¿Entienden? En ese caso, cuando la manifestación o la exteriorización de la voluntad es tácita, basta que simplemente yo vuelva atrás o demuestre que no era lo que quise decir, como para que privar de efectos a esa manifestación tácita de voluntad, lo cual no ocurre en los supuestos, reitero, del artículo 261. Y después tienen en el medio, el 263, el silencio como manifestación de la voluntad. Aquí hay un principio general, ese proverbio que dice el que calla otorga no funciona en el campo del derecho. No funciona en el campo del derecho y, por lo tanto, el principio general es que el silencio no es una manifestación de voluntad, no tiene valor para exteriorizar la voluntad de una persona. Salvo, dice el artículo 2, les dije, el 263, las excepciones que prevé la ley son que la ley, la convención, lo que hayan pactado las partes, los usos y prácticas establezcan lo contrario, o que haya una relación entre el silencio actual y las declaraciones precedentes. Acá tenemos que hacer una salvedad, porque en general, ustedes se van a encontrar que las excepciones a que el silencio no es una manifestación de voluntad o no sirve como tal, las van a encontrar en la ley. En el ejemplo típico que les dan en todos los libros, en un juicio ejecutivo, cuando me citan a reconocer la firma, si yo no acudo, incumplo la obligación legal de expresarme, ¿entienden? O incumplo esa obligación legal de expresarme y entonces me van a tener por reconocida la firma, o cuando me citan a lo que se denomina preparación de vía ejecutiva, que también es reconocer la firma, yo no me presento y se tiene por preparada la vía. Cuando hay una obligación legal de manifestarse, sea por la ley, reitero, por la convención de las partes, así lo han pactado, por los usos y prácticas, en ese caso no hacerlo implica, ahí sí, que el silencio, esa conducta omisiva, tiene efectos de declaración de o exteriorización de la voluntad. Además del ejemplo del juicio ejecutivo, les traje, que son los que enumeran en los libros, el artículo 862 del Código Civil, que habla de la rendición de cuentas. Las rendiciones de cuentas, ustedes saben que toda administración, esto se los he dicho en personas jurídicas creo que 1000 veces, todo el que administra un patrimonio ajeno tiene que rendir cuentas. Entonces, si esas cuentas no son observadas en el plazo convenido de las partes, o no son observadas, o sea, la otra parte cuando rinden no dice absolutamente nada dentro del plazo que convinieron, o dentro de los 30 días de presentada, según dice la ley, el 862, quedan aprobadas.
Lo mismo el 1145, las facturas comerciales, dentro de los 10 días de recibidas, si yo no digo nada, recibo una factura donde me detallan los productos que me han enviado, y dentro de los 10 días de recibida la factura, en cuanto a los productos y al precio de los mismos, yo no digo nada, queda como aceptada. No dije nada, hay silencio de mi parte, pero sin embargo la ley le otorga un efecto a ese silencio. Y después, el otro artículo que se menciona es el artículo 56 de la 17418 de la Ley de Seguros, cuando ustedes tienen un accidente y van y hacen la denuncia del siniestro ante su aseguradora. La aseguradora, tiene la obligación legal de manifestarse dentro de los 30 días de haber recibido la última información complementaria, porque ¿qué puede ocurrir? Que ustedes hagan la denuncia del siniestro, no les requieran ningún tipo de información o documentación complementaria, entonces los 30 días empiezan a correr a partir de la denuncia, pero si les requieren información complementaria es a partir de que ustedes entregan esa información complementaria. Si no se expide la aseguradora, ¿qué quiere decir? Si no se expide diciendo que va a cubrir el siniestro o no lo va a cubrir, por las causas que fuere, porque hay alguna exclusión de cobertura, lo que fuere, en el campo de seguros, la ley entiende que está aceptado el siniestro y por ende la compañía de seguros lo tiene que cubrir. Estas todas son excepciones establecidas por la ley. Fíjense ustedes que les dice, no es considerado en los casos que haya un deber de expedirse, que puede resultar de la ley. Estamos hablando del primer supuesto, de la ley. Después dice, el deber de expedirse puede resultar de la voluntad de las partes. Supongamos que nosotros hayamos celebrado un contrato de locación. En una de esas cláusulas establecimos que si una de las partes, que normalmente va a ser el locatario, manifiesta su voluntad de continuar con la locación, de prorrogarla, la otra parte se tiene que manifestar, una tiene que manifestar su voluntad de prorrogarla con una determinada antelación y la otra parte tiene que manifestar dentro de los 10 días su conformidad. Si no lo hace, se presume, hay una obligación de manifestarse, si se queda callado y no lo hace, se presume que ha aceptado la continuidad del contrato. Estos son los supuestos en que la obligación de expresarse, de exteriorizar, de manifestar la voluntad, se ha establecido, normalmente va a ocurrir en los contratos, se ha establecido por voluntad de las partes. En cuanto a los usos y prácticas, los usos y prácticas siempre tienen que referirse a los existentes. Ustedes ya estudiaron en la primera parte la costumbre y los usos, la costumbre como fuente de derecho, pero además los usos y las prácticas comerciales. Cuando el artículo se refiere a la obligación de expresarse en virtud de los usos y las prácticas, son las habidas en el vínculo, en la relación jurídica entre las partes, no cualquier uso o costumbre, habidas entre las partes. En general, acá, bueno, el código tiene infinidad de artículos que remiten a los usos y costumbres, sobre todo en materia de contratos, en los contratos de comercialización, en el franchising, en agencia, en toda la materia de derecho internacional privado. No los voy a complicar con eso. El libro de Rivera habla de los principios del UNIDROIT, de un contrato de suministro. Ustedes simplemente tienen que saber que una de las excepciones a que el silencio opuesto a una interrogación no es una manifestación de voluntad, es esto de cuando la voluntad de expresarse surge de los usos y prácticas habidas entre las partes. Y después, el último supuesto es cuando hay una relación entre el silencio actual y las declaraciones precedentes. O sea, normalmente se da en los contratos de larga duración, tengo un proveedor que me va enviando
me va enviando productos y normalmente yo bueno, veo las facturas, los remitos que me envía y no digo nada o se las firmo. Me sigue enviando el mismo producto, relación entre el silencio actual y las relaciones y las declaraciones precedentes, me vuelve a hacer un envío, yo no digo nada, obviamente que el proveedor lo va a tener por aceptado. ¿Por qué? Porque hay una vinculación entre este silencio y las declaraciones anteriores de ese contrato o ese vínculo de larga duración que me viene proveyendo productos desde mucho tiempo, y entonces mi silencio ante el envío de los productos va a implicar la aceptación de las condiciones de precio y de entrega que me ha enviado. Entonces, en esto quedamos. Para que el acto sea voluntario, tiene que tener los 3 elementos internos: discernimiento, intención y libertad, y una manifestación. Vimos cuáles son los 3 elementos internos, tienen que tener en cuenta el concepto, cuáles son las causas optativas del discernimiento, las del 261, de la intención, el error y el dolo, de la libertad, la violencia. Pero en la manifestación de voluntad podemos tener manifestaciones expresas, oral, escrita, por signos inequívocos, o acciones actuadas por hechos materiales. La declaración tácita de voluntad tiene que generar una certidumbre, no puede tener la otra parte una incertidumbre. Las declaraciones tácitas tienen que revelar la voluntad de otorgar un acto jurídico con certidumbre. Y finalmente el silencio como manifestación de voluntad, que en principio opuesto, ese es el principio general, opuesto a una interrogación, no tiene efectos como manifestación de voluntad. No corre esto de el que calla otorga, salvo que haya una obligación de expresarse por la ley, por la convención de las partes o por los usos y prácticas, o cuando hay una relación entre el silencio actual y las declaraciones precedentes. Les voy en este cuadro, si bien se los va a desarrollar Walter, yo estuve investigando un poquito en el campus qué era lo que había. Tienen un PowerPoint sobre el cuadro de los hechos y actos jurídicos, los hechos humanos, los naturales, los hechos humanos voluntarios o involuntarios. Hay una última parte que evidentemente la deben haber colocado porque, bueno, fue el contenido de la clase que está referido al COVID, y bueno, y si se considera el daño o no. Yo creo que tiene mucho que ver con que la unidad fue desarrollada teniendo en vista también el punto 4, que esta vez el doctor Pellier dijo que lo iba a desarrollar él, de acuerdo a lo que le pusimos en el cronograma. Pero, de todas maneras, quiero darles, para que vayan entendiendo y después van a ver el desarrollo, unas nociones mínimas de lo que puede llegar a ser el acto ilícito y cuáles son los elementos del acto ilícito. Porque yo les dije que en esta en parte 4 de la unidad tienen que ver las consecuencias de los actos involuntarios. Todo esto está en la parte de responsabilidad civil. Las consecuencias pueden ser inmediatas, mediatas, casuales. No me quiero meter en esto después que ustedes vean, porque van a tener que leer antes de entrar a la unidad de actos jurídicos. Yo les voy a preguntar a ver qué entendieron y voy a bucear un poquito más en lo que hay en el campus. En todo caso, después en un repaso eso se los explico si no llega a dárselo, pero sí porque está hablando de la relación causal, el último punto de la bolilla. Pero quiero que entiendan fundamentalmente cuáles son los elementos del acto ilícito y después van a comprender más el desarrollo. Recuerden que en el cuadro que empezamos dijimos el hecho humano voluntario puede ser lícito o ilícito, y hasta hoy lo único que les dije es que esa ilicitud estaba determinada por el artículo 1716, o sea, ¿cuándo va a ser ilícito? El acto que incumpla una obligación, un deber contractual, o
viole el deber de no dañar a otro. El primer elemento de los actos ilícitos es la antijuridicidad. Hoy en el 1717, vayan anotando, antijuridicidad 1717, la ley establece que es antijurídica la conducta que causa daño, que el daño es el segundo elemento del acto ilícito. No hay acto ilícito civil si no hay daño. Si bien ustedes van a ver que en el nuevo Código Civil tienen una función preventiva, antes de la resarcitoria propiamente dicha, tienen una función preventiva y punitoria. A ver qué me dicen acá. Yo quería pedirte si me podrías repetir el concepto de hecho ilícito. El hecho humano voluntario, que es contrario a la ley, contrario al ordenamiento jurídico, eso es un hecho ilícito. Lo que ocurre que el nuevo código, el concepto siempre vas a tener lícito o ilícito, te tiene que dar la noción que surge es si es acorde o contrario a la ley. Esa va a ser el principio o la definición primaria de la licitud o la ilicitud. Lo que ocurre que en el Código Civil de Vélez Sarsfield, la ilicitud podía ser formal, la violación a una ley, decreto, reglamento, o material, ilicitud material, cuando se violaba el deber de no dañar, deber genérico de no dañar, que está contenido en todo el ordenamiento jurídico. Ahora, por eso hoy les dije, la ilicitud está definida en el artículo 1716, porque dice que es ilícita la conducta que viola el deber de no dañar a otros o la que incumple con una obligación. Esa es la noción actual de acto ilícito que abarca las dos esferas que hoy ya no existen, pero lo que se denominaba la esfera contractual, o sea, la responsabilidad derivada del incumplimiento de un contrato, o la esfera extracontractual cuando el deber legal violado no tiene naturaleza contractual. Esa división de responsabilidad contractual y extracontractual ya no existe y por eso en 1716, se los voy a buscar, en la parte de responsabilidad civil y de la función resarcitoria, porque les reitero, la responsabilidad civil es el título cuarto del Código, dice otras fuentes de las obligaciones. Se empieza con la función preventiva y punitiva y después con la función resarcitoria. Y el 1716 dice, la violación del deber de no dañar a otro o el incumplimiento de una obligación da lugar a la reparación del daño causado conforme las disposiciones de este código. Ese es el concepto de acto ilícito. El acto que viola la ley, pero ¿por qué la viola? Viola el ordenamiento jurídico, ya sea porque es contrario al deber de no dañar a otro o porque incumple obligaciones. Y les decía, el primer elemento es la antijuridicidad, que en el Código Nuevo está dado por el daño. Es en el 1717, es antijurídica la conducta que provoca un daño. De todas maneras, en el esquema de un acto ilícito, la noción de antijuridicidad no está tan superada. Yo les doy siempre a los chicos un ejemplo. Ustedes imaginen que yo paso un semáforo en rojo, no me detengo y paso con luz roja. Mi conducta es antijurídica porque estoy violando disposiciones de la ley de tránsito, además de las disposiciones municipales. Ahora, en el campo de la responsabilidad civil, si yo no atropello a una persona, no le causo daño a nadie pasando el semáforo en rojo, no se va a abrir el esquema de la responsabilidad civil porque va a faltar el elemento daño. Mi conducta puede ser antijurídica, pero no ha provocado un daño y entonces yo no voy a ser responsable civilmente, a lo sumo me impondrán una multa. O sea, algo infraccional. Entonces, la antijuridicidad, no obstante, en 1717, reitero, cualquier acción o omisión que causa un daño a otro es antijurídica si no está justificada, porque obviamente puede haber causales de justificación, que son una de ellas,
van a ver ustedes, se los va a explicar el doctor Pelli, el estado de necesidad, pero esto lo van a ver también en daños, en la materia, que es la materia que sigue a esta junto con obligaciones. La antijuridicidad y el daño. Tercero, tiene que haber una relación de causalidad entre la conducta de la persona y el daño causado. Porque si no hay relación de causalidad, si no hay relación de causalidad, tampoco se va a responder. En el ejemplo que yo les dije, yo paso un semáforo en rojo, hay una persona lesionada, atropellada, pero resulta que el que la atropelló es el auto que venía al lado mío y no yo, que pasé el semáforo en rojo. No hay relación causal. Si bien mi conducta es antijurídica, sin duda, pasé en rojo. ¿Hay un daño? Sí, hay una persona lesionada, pero no la atropellé yo. No hay relación causal entre mi conducta y el daño producido. Entonces, tienen que ir viendo cómo se dan escalonados antijuridicidad, daño, relación de causalidad. Después, el cuarto elemento, la imputabilidad. ¿Qué quiere decir la imputabilidad, o para otros autores la autoría? La posibilidad de que se me atribuyan las consecuencias de mi obrar. Y entonces ahí, fíjense ustedes, hablamos de causalidad, de daño, perdón, y antijuridicidad, daño, relación de causalidad, y recién acá en la autoría o imputabilidad entramos en lo que vimos hoy. ¿Cómo voy a ser imputable de una conducta? ¿Cómo se me van a poder atribuir las consecuencias si obro o actúo voluntariamente, con discernimiento, intención y libertad? Estoy en el campo del acto ilícito, que recuerden, les dije desde el principio, lo que tienen en común el acto lícito y el ilícito es que son hechos humanos voluntarios. Por ser un hecho humano voluntario, es que el acto ilícito, las consecuencias del acto ilícito, me son imputables. Obré con discernimiento, intención y libertad. Y excepcionalmente, les dije, en los artículos 1750 y 1742, el código regula la situación de los actos involuntarios, obrados sin discernimiento, intención y libertad, pero que causan un daño. Entonces, como son involuntarios, en principio las consecuencias no se le pueden atribuir a la gente, a la persona que actuó, que obró, pero puede llegar a ser injusto desde el punto de vista de la equidad, que ese daño quede sin reparar. Y entonces el 1742 establece que se puede fijar, los jueces pueden fijar una indemnización de equidad, teniendo en cuenta el patrimonio de la víctima, del autor del daño y las circunstancias del hecho. Antijuridicidad, daño, relación de causalidad, imputabilidad, me es imputable porque obré voluntariamente. Voy a tener que analizar el factor de atribución de responsabilidad, que puede ser subjetivo, obré con dolo o con culpa, o objetivo. Los factores de atribución objetivos de responsabilidad son el riesgo creado por el riesgo o vicio de la cosa, tienen el abuso del derecho, la normal tolerancia entre vecinos y el deber de seguridad o de garantía, fundamentalmente en el ámbito contractual. Estos son los factores de atribución. No es, chicos, yo no les estoy diciendo que los tengan que recordar ni que les vamos a factores de atribución, ni que les vamos a preguntar todo esto, pero simplemente les doy el esquema para que ustedes comprendan lo que van a encontrar en la clase del doctor Pelli. Se dan todos los elementos. La conducta antijurídica que causa daño, hay relación de causalidad, y ahí van a entrar en la relación causal en el análisis de las consecuencias, inmediatas, mediatas, casuales. Hay relación de causalidad, hay autoría o imputabilidad, porque el obrar es voluntario, de acuerdo a un factor de atribución subjetivo u objetivo, ahí se me atribuye la responsabilidad por actos ilícitos. No sé si tienen alguna pregunta. Esto se los dije medio como introducción, porque el punto 4, reitero, se los va a desarrollar todo el doctor Pelli, van a tener que ir
a los artículos de responsabilidad civil. ¿Alguna preguntita? No. Bueno, si no tienen preguntas, el martes es feriado. Nos veremos el otro martes. ¿Mm? Bueno, chao chicos. Chao, profe. Chao, hasta luego.